Entonces, lo vamos a ver en tres partes. Una primera parte es sobre un modelo teórico que hace referencia al trabajo geométrico. Bueno, esto fue por una petición que me hizo el profesor Carlos, como ahí de manera presencial iban a estar estudiantes de la licenciatura en matemática, que van a ser futuros profesores y profesoras de matemática, o que incluso ya están trabajando algunos, la mayoría de ustedes. Entonces me pidió que si podía hablar un poco acerca de resultados teóricos que emergen de la investigación. Entonces, eso con el sentido de que ustedes más o menos sepan qué hacemos en esta área del fenómeno educativo, o sea, qué se hace en la investigación, un pequeño ejemplo, ¿cierto? Y además que se puedan acercar a los resultados y las prácticas investigativas en su formación de profesores de matemática. Entonces, en la primera parte, aquí cuando hablemos del modelo de trabajo geométrico, va a ser una parte respecto de un modelo teórico. En segundo lugar, vamos a hablar acerca del carácter dinámico de la geometría, y esto tiene mucho que ver con los ambientes de geometría dinámica. Generalmente el más usado, el más famoso es GeoGebra. Entonces vamos a hablar esta relación que existe entre la geometría y por qué los ambientes de geometría dinámica son tan propicios para estudiar geometría y hacer geometría. Y finalmente, bueno, el profesor Carlos entonces me pide que esta conferencia tenga una componente teórica, pero así también, para aprovechar también las facultades que tiene esta sala interactiva, me pide que podamos hacer un trabajo práctico. Entonces la conferencia va a tener esa parte, va a ser teórico-práctica. En primer lugar vamos a hablar de este modelo de trabajo geométrico, el carácter dinámico de la geometría, y en la tercera parte vamos a hablar de GeoGebra como un laboratorio geométrico, y sobre todo vamos a realizar actividades que ustedes las van a realizar ahí en sus estaciones de trabajo. Los que nos están viendo por la transmisión en internet también lo podrán hacer. Yo les voy a dar las indicaciones. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, bueno, una parte de la investigación que realizamos junto a la doctora Gisela Montiel en mi proyecto de maestría es detonada, es motivada por esta pregunta, referente a qué geometría y cómo se aprende esta en la era digital. Esto por por las características y por los intereses de la investigación, en donde nos preguntamos, por ejemplo, cómo estamos aprendiendo matemática en esta era digital. Esta era que, según un filósofo francés, Michel Serres, él dice que la aparición de las tecnologías digitales corresponde a una de las tres más grandes revoluciones de la historia de la humanidad, luego de el paso de la oralidad a la escritura y de la invención de la imprenta. Entonces, estamos viendo cambios en la humanidad que son bastante potentes, y eso también ha permeado a la educación, y en particular a la educación matemática. Entonces, esta pregunta es la que detona la emergencia de este modelo de trabajo geométrico, poniendo atención en los aspectos digitales. ¿Ok? O sea, hacemos un estudio completo de la geometría, un estudio epistemológico de la geometría, perdón, poniendo atención en cómo se relacionan con los ambientes de geometría dinámica, por ejemplo. Entonces, realizamos una problematización de la geometría, perdón. ¿Y por qué le llamamos problematización? Desde algunas perspectivas teóricas, desde hace algunos años, se está poniendo en el centro de la discusión y, por lo tanto, de la investigación, el saber matemático que estamos enseñando en las escuelas y en las universidades. Generalmente se decía, los estudiantes tienen tales dificultades para aprender, o los profesores tienen tales dificultades para enseñar, y nosotros, además, también nos ponemos el énfasis y el punto de atención en quizá lo que estamos enseñando también añade a las dificultades del aprendizaje y la enseñanza. Por lo tanto, ponemos como problema, hacemos nuestro problema el saber matemático en general. En este caso, la geometría. Entonces, en esta problematización de la geometría realizamos un estudio sistémico y progresivo mediante la indagación de su naturaleza relativa a diferentes esferas de conocimiento. Entonces acá, generalmente, bueno, quiero usar un ejemplo que
que no tiene que ver con matemática, tiene que ver con fútbol. Yo sé que Colombia y Latinoamérica en general es un público muy futbolero, y yo también. Entonces quiero aprovechar un libro del escritor mexicano Juan Villoro, que se llama Balón Dividido, no sé si lo ven. Entonces, para ejemplificar esto de las naturalezas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este libro, Balón Dividido, Juan Villoro entrevista o pone la entrevista de un entrenador mexicano que se llama Javier Aguirre. Y Javier Aguirre dice que para él el fútbol se compone de 4 aspectos fundamentales. El primero es el aspecto técnico, que tiene que ver con la pelota, cómo le pegas, cómo la dominas, cómo eres capaz de dirigirla hacia donde tú quieras. El segundo aspecto es el aspecto táctico. Cómo jugamos, somos 11 y ellos son 11, tú vas por la izquierda, con tales obligaciones cuando tengas la pelota y con otras cuando no la tengas. Entonces ya tenemos 2 aspectos del fútbol, uno técnico y uno táctico. Luego viene el aspecto físico y finalmente el aspecto psicológico. Entonces para este entrenador, por ejemplo, el fútbol tiene 4 aspectos, o en el caso como le estamos llamando en esta problematización, serían 4 dimensiones. Estamos hablando de un mismo objeto, de un mismo fenómeno, pero con distintas dimensiones. Entonces, en el caso de la geometría, lo que hicimos en esta problematización fue mirar a la geometría como un fenómeno, ¿cierto? Complejo y completo, siempre construyéndose, y lo quisimos analizar desde distintas dimensiones. Entonces, a esas dimensiones le llamamos naturalezas, en donde una es la dimensión, la naturaleza epistémica, otra la naturaleza epistemológica, filosófica y finalmente digital. Entonces, por ejemplo, cuando nos referimos a una naturaleza epistemológica, nos estamos refiriendo a cómo se construyó históricamente el saber geométrico. Y cuando hablamos de la naturaleza epistémica es qué conocimiento. ¿Okay? La naturaleza filosófica hace relación a las explicaciones generales que orientan el proceder humano, y la naturaleza digital está en directa relación con resultados de investigación relativos a geometría dinámica. Entonces lo que fuimos haciendo fue indagar en cada una de estas naturalezas, o sea, hacer un estudio e ir reportando qué se conoce, qué se sabe acerca de la geometría en cada una de esas dimensiones. Bueno, este no es un estudio acabado, aquí podríamos poner más naturalezas, ¿ok? Pero los tiempos humanos siempre nos exigen que que vayamos presentando momentos de estabilidad. Bueno, como estamos hablando del mismo fenómeno, en este caso la geometría, entonces encontramos algunos puntos en común entre estas distintas naturalezas. Como por ejemplo, un punto común en términos epistémicos, epistemológicos, el aspecto epistémico-filosófico y el aspecto epistemológico-filosófico y epistémico-filosófico. En la siguiente diapositiva voy a hablar un poquito de ellos. Y lo interesante fue que en cada uno de estos aspectos, de estos puntos en común que fuimos encontrando, siempre pudimos encontrar alguna manifestación de la naturaleza digital, vale decir, de geometría dinámica, que se relacionaba con estos aspectos. ¿Ok? Como les digo, voy a ahondar un poco más en la siguiente diapositiva. Y finalmente, luego de pasar de naturalezas, ¿cierto? De estas 4, luego de encontrar estos puntos en comunes y cómo se reflejaba la naturaleza digital, la idea es dar una explicación general, sistémica, de esta problematización de la geometría. Por lo tanto, con eso proponemos, o emerge, el modelo de trabajo geométrico considerando el carácter dinámico de la geometría. ¿Okay? Entonces hablamos de estas 3 partes en esta problematización. Primero, relativo a distintas naturalezas, luego fuimos encontrando convergencias, lo cual es muy natural porque estamos hablando de la geometría, ¿cierto? Y finalmente, lo vemos como un todo, ¿cierto? Y hablamos de un modelo de trabajo geométrico. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, estas convergencias, las fuimos llamando así, aspectos, por ejemplo, epistémico y epistémico-epistemológico, y este se refiere en particular a la relación dialéctica entre lo concreto y lo teórico. Bueno, se ha reportado en múltiples investigaciones que en la geometría, cuando uno hace geometría o estudia geometría, siempre, no generalmente, siempre, hay una relación entre lo concreto y lo teórico, es decir, la representación, el diagrama y el objeto teórico al cual estoy evocando en esa representación. Y su manifestación en la naturaleza digital
lo tomamos aquí de Arzarello, que corresponde al arrastre. Y en esa investigación ellos proponen o declaran que el arrastre es crucial en esa dialéctica entre lo perceptual y lo teórico, propio de todo el razonamiento geométrico, como decía anteriormente. En tanto, el aspecto epistémico-filosófico se refiere a la importancia del proceso de construcción como generador de invariantes. Y aquí esto fue una primera confrontación entre lo que fuimos encontrando en la investigación y lo que hacemos en la escuela. Por ejemplo, yo también soy profesor de matemática y además de computación, y he tenido la oportunidad de dar clases en primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Y, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo era estudiante, me preguntaba por qué hacemos construcciones con regla y compás. Entonces, tendrá todo un sentido geométrico, pero cuando yo lo vi en el colegio, cuando a mí mi profesor me hacía hacer construcciones con regla y compás, yo no entendía por qué, cuál era el sentido de hacer eso. Y acá, en la investigación, vemos que el proceso geométrico de construcción es completamente relevante si lo vemos como un generador de invariantes. ¿Ya? Generador de invariantes en términos de, si hablamos de la geometría como la conceptualiza Felix Klein en su programa de Erlangen, él dice que puede definir a las geometrías como a través de invariantes, transformaciones y propiedades espaciales. Entonces él dice que cuando aplico transformaciones, van a quedar ciertos invariantes, y esos invariantes van a definir el espacio, o sea, en conjunto van a definir el espacio donde están. Por ejemplo, así se puede caracterizar la geometría euclidiana, la geometría afín, etc. Entonces, en ese sentido, el proceso de construcción lo podemos ver como un generador de invariantes. ¿Okay? Si yo quiero que un objeto tenga cierta propiedad, un diagrama tenga cierta propiedad, puedo construirlo para que lo tenga. Su manifestación digital la tomamos de Allen Leung, que dice que en los ambientes de geometría dinámica, los objetos manifiestan propiedades que les son atribuidas a partir de su proceso de construcción, nuevamente, y las propiedades teóricas que subyace a la geometría euclidiana. Es decir, todo lo que hagamos en un ambiente de geometría dinámica no va a ser nada extraño que no sea geometría euclidiana. O sea, va a ser geometría euclidiana o a lo más geometría afín. Hagamos lo que hagamos, siempre va a estar ligado a esa geometría. Y en tercer lugar, el aspecto epistémico-filosófico se refiere al reconocimiento del carácter dinámico de la geometría, dado por el par transformación invariante. Entonces, esta conceptualización de la geometría, donde vemos la transformación y los invariantes, eso le da un carácter dinámico a la geometría. Es decir, reconozco las propiedades geométricas como invariantes cuando aplico transformaciones a los objetos geométricos, a los diagramas. ¿Okay? Entonces, no es como los libros de texto tradicionales que, por ejemplo, cuando empiezan a definir cuadriláteros, de partida me dicen un cuadrilátero tiene 4 lados y se clasifican así, y estas son sus propiedades. Sino que podemos reconocer esas propiedades mediante un trabajo de transformación de las figuras, aplicar transformaciones geométricas y reconocer o identificar invariantes. Su manifestación digital está dada por el arrastre, característica que es definitoria de los ambientes de geometría dinámica, la cual puede inducir la noción de transformación geométrica, puesto se define como una transformación continua en tiempo real. Entonces, volviendo a esta pregunta que detona esta parte de la investigación, ¿qué geometría y cómo se aprende esta en la era digital? Entonces proponemos el modelo de trabajo geométrico, que la idea es sintetizar toda esta información y hacerla explicativa. Entonces, en primer lugar está esta dialéctica, como les decía, entre lo concreto y lo teórico. Entonces, en este caso, representado por objetos. Por ejemplo, un objeto concreto va a ser cualquier representación geométrica que yo haga en papel y lápiz, en un ambiente de geometría dinámica, en arena, donde sea. A eso nos estamos refiriendo con un objeto concreto. Y el objeto teórico es la noción geométrica, ese objeto inaprensible, ese, por ejemplo, triángulo equilátero ideal, ¿cierto? Que lo vamos a pensar, lo vamos a imaginar, pero que no tiene, que no es tangible, ¿cierto? Entonces, como decían ahí las investigaciones, en geometría, siempre que estemos haciendo geometría, nos vamos a mover entre estos dos planos, entre lo perceptual y lo teórico, o lo concreto y lo teórico. Entonces, no es que esté disgregado, no es que esté separado,
sino que va a actuar así de manera conjunta, como si fueran, imagínense, como si son naipes, y que lo estamos barajando uno arriba de otro, así. De esa manera está imbricado tanto lo teórico como lo perceptual, lo concreto, cuando hacemos geometría. Entonces, cuando, por ejemplo, pasamos de un objeto teórico, o sea, tenemos la idea de un objeto teórico y queremos representar esa idea, entonces estamos aludiendo a prácticas de representación. ¿Ok? Y en sentido inverso, cuando tenemos el objeto concreto y queremos abstraer propiedades, por ejemplo, estudiarlo para reconocer características geométricas, estamos hablando de prácticas de abstracción, en términos bastante generales. Bueno, de ellas, reconocemos, por ejemplo, que la abstracción moviliza una intuición empírica. Esta se refiere a una capacidad que tenemos todos los seres humanos de, cuando vemos algo, podemos, a través de la percepción, de la vista principalmente, podemos captar propiedades o cualidades como el color, por ejemplo, que esto es más amarillo, que esto es verde, el grosor de las líneas, etcétera, etcétera, la posición, etcétera. Entonces, eso siempre se da de manera inmediata, y a eso Felix Klein le llama intuición empírica. Sin embargo, cuando trabajamos en geometría, necesitamos algo más que la intuición empírica, y él le llama intuición sofisticada. Y a esta se refiere con la que nos permite abstraer la esencia de los diagramas geométricos para poder rescatar sus propiedades. Y tiene una cualidad que siempre actúa coordinada con la intuición empírica. Entonces, también no es que estén separadas, sino que actúan de manera coordinada. En términos de prácticas de representación en el trabajo geométrico, reconocemos los bosquejos. Imagínense que están haciendo una figura a mano alzada, están dibujando un triángulo a mano alzada, que no necesariamente, o que no rigurosamente es un triángulo, por ejemplo, puede tener sus lados curvos, o puede no ser una figura cerrada, por ejemplo, pero que sin embargo lo vamos a reconocer, vamos a hacer una especie de convención y vamos a decir esto corresponde a un triángulo, e incluso le podemos asignar propiedades a través de ciertos símbolos y elementos. Por ejemplo, cuando es un ángulo recto, ponemos ahí un cuadrado para asignar que en ese vértice habrá un ángulo recto, aunque no necesariamente sea así. Ahora, por otra parte, otra práctica de representación alude a la construcción geométrica. Y esa corresponde a un procedimiento que me va a asegurar que estamos construyendo, por ejemplo, si quiero construir un triángulo equilátero, si utilizo herramientas concretas que encarnen a las herramientas teóricas declaradas por Euclides, por ejemplo, y sigo un procedimiento adecuado, voy a asegurar que voy a estar construyendo un triángulo equilátero. ¿Okay? Entonces después puedo comprobar, puedo medir y así. ¿Okay? Entonces en ese sentido tendríamos estos dos elementos que podemos hacer en tanto prácticas de representación. Ahora, cuando ponemos en juego la intuición sofisticada, es decir, abstraemos propiedades o esencias geométricas de los diagramas, lo podemos hacer de tres formas. Esto fue lo que recabamos en la investigación, pueden haber más obviamente, pero nosotros encontramos al respecto tres. Podemos interpretar los símbolos que le ponemos a los diagramas, como les decía, si ponemos un cuadrado en un vértice, cuadrado pequeño en un vértice, estamos aludiendo a que es un ángulo recto, por ejemplo, estamos interpretando esa información. También podemos reconocer el patrón o lo que tienen en común distintos diagramas, y de ahí poder reconocer una propiedad geométrica. O también, en estos nuevos ambientes de geometría dinámica, a través de transformación podemos identificar invariantes, y esos invariantes corresponden a propiedades geométricas. Y en términos de las prácticas de representación, en particular la construcción, los ambientes de geometría dinámica nos permiten dilucidar incluso entre lo que podría ser una construcción general y una construcción particular. Por ejemplo, dependiendo de cómo construya, un cuadrado va a ser solo cuadrado o va a ser un cuadrado caso particular de un rectángulo. Entonces, cuando aplique la prueba del arrastre, por ejemplo, va a mostrar esa verdadera naturaleza de un rectángulo, por ejemplo. Bueno, a continuación voy a dar algunos ejemplos de estos elementos de interpretación, reconocimiento e identificación para que no se quede
ahí en la nube no sea tan teórico esto. Entonces, por ejemplo, tengo ese bosquejo, que incluso lo hice ahí a mano, lo dibujé en un cuaderno. Entonces, primero, ¿qué polígono es? Pregunta para los que están ahí presentes. Es un triángulo. Uh-huh. Ahora, como les decía, si se dan cuenta, por ejemplo, las líneas no son completamente rectas. ¿Sí lo alcanzan a notar? Por ejemplo, aquí como que se curva, o sea, no es completamente preciso el dibujo. Y acá, por ejemplo, trazo desde un vértice hacia el otro, al segmento opuesto, trazo un segmento y utilizo ese símbolo. Y ese símbolo, como les estaba diciendo, alude a que se forma un ángulo recto, o sea, que este segmento con este de acá son perpendiculares. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno, a eso alude la interpretación. Puede que estos segmentos realmente no sean perpendiculares. O sea, si pudiésemos medir el ángulo, quizá no nos daría 90 grados, por ejemplo. Sin embargo, como utilizamos esa simbología, es una convención entre que todos vamos a decir sí, eso lo vamos a considerar como un ángulo recto, aunque no lo sea. ¿Ok? ¿Y estos otros símbolos qué significan? Que son iguales. Claro, que los segmentos son congruentes, aun cuando no lo sean. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces a eso se refiere la interpretación de estas propiedades. O sea, lo que estoy interpretando, bueno, también se lo asigno, ¿cierto? Puedo dibujar aquí una figura que parezca triángulo, hacemos una convención, ¿cierto? Un acuerdo de que va a ser un triángulo, aunque no lo sea rigurosamente, y luego voy a añadir símbolos, por ejemplo, que me van a decir que el segmento CB con el segmento AC son congruentes, aunque en rigor no lo sean. Y eso no causa ningún problema y está bien, es una manera de abstraer estas propiedades geométricas. Ahora, otro caso que les mencionaba es el reconocimiento de las propiedades. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir de ese triángulo? ¿Qué tipo de triángulo es? Obtusángulo. ¿Cómo? ¿Se pueden hablar más fuerte? Que no lo escucho. Obtusángulo. ¿Qué es obtusángulo? ¿Ok? ¿Qué más? No sé si alcanzan a ver los números que están ahí. No, ahí dice que este segmento mide 7.64 y este otro mide 7.64. Es isósceles. Es isósceles. Además, es isósceles, ¿cierto? Bueno, ¿alcanzan a ver ese otro triángulo? Sí, ahí se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Ok. Bueno, ahí dice que tiene dos ángulos que miden 45 grados. Uh-huh. Entonces, ¿qué podríamos decir de ese triángulo? Rectángulo. Rectángulo isósceles. Uh-huh. También es isósceles, por ejemplo, el rectángulo también. Este otro, ¿qué podríamos decir de ese triángulo? Isósceles también. ¿Qué es isósceles también? Ahora, ahí, por ejemplo, es un caso de lo que estamos viendo acá en la interpretación. Claramente, a nuestra percepción, estos segmentos para nada son congruentes, ¿cierto? Pero tenemos estos símbolos y los interpretamos de tal manera que decimos sí, son congruentes, ¿ok? Este tipo de diagramas así son muy usuales en las pruebas de ingreso a la universidad o pruebas estandarizadas. Bueno, y este último, el mismo caso, también dice que tiene dos segmentos que son congruentes. Entonces, ¿cuál sería la propiedad geométrica común en todos esos triángulos? ¿Sí me escucharon o no me escucharon? Por ejemplo, este nos da la medida de los segmentos y tiene dos segmentos que son congruentes. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. Acá tenemos la medida de dos de sus ángulos, que son congruentes además, por lo tanto podemos decir que son isósceles. Estos acá tienen estos símbolos que nos dicen que este segmento y este otro también son congruentes, por lo tanto también es un triángulo isósceles, y este, aunque no lo parezca a la vista, aceptamos que esa
esa información es verídica y decimos que también tiene dos segmentos congruentes, por lo tanto es isósceles. Entonces lo que estamos reconociendo es que en todos ellos se cumple la propiedad de que son triángulos isósceles. Entonces estamos viendo casos discretos, por ejemplo, estamos viendo 4 casos distintos que tienen una misma propiedad, que comparten una propiedad. Ahora, y esto tiene que ver con, el ejemplo de a continuación tiene que ver con los ambientes de geometría dinámica. Eso es que le decía de identificar invariantes a través de transformación. Es decir, por ejemplo, voy a arrastrar este punto y a pesar de que estoy arrastrando ese punto, que es de color más azulado, y está cambiando el triángulo, se mantiene una propiedad. ¿Qué propiedad es la que podemos identificar? Si pueden hablar más fuerte, por favor. La congruencia de los lados. Por ejemplo, a pesar de que muevo este vértice, estos dos segmentos siempre miden lo mismo, 1.86. Ahora, voy a arrastrar otro vértice, fíjense, y ahí van a cambiar otras cosas. Por ejemplo, la longitud de esos segmentos también van a cambiar, pero siempre, siempre van a ser congruentes. Y si muevo y si arrastro el otro segmento, pues va a pasar lo mismo. Entonces, a partir de esas transformaciones que le aplico, que están representadas por el arrastre, identifico que esos dos segmentos siempre van a ser congruentes. Por lo tanto, puedo decir que ese triángulo es isósceles. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces a eso nos referimos con, por ejemplo, con estas prácticas de abstracción. Entonces podemos interpretar propiedades geométricas, podemos reconocer propiedades geométricas, o la posibilidad que nos dan los ambientes de geometría dinámica es que podemos identificar propiedades geométricas como invariantes, ¿ok? Que se mantienen cuando aplicamos transformaciones. ¿Okay? Entonces, luego de haber visto este modelo de trabajo geométrico, les voy a comentar un poco sobre el carácter dinámico de la geometría, que ya les adelantaba algo cuando veíamos estos aspectos. Entonces, los ambientes de geometría dinámica, por ejemplo, reivindican aspectos de la geometría que en su dimensión didáctica han estado ocultos o trivializados. ¿A qué nos referimos con que han estado ocultos? Por ejemplo, ocultos debido a la hegemonía de los ambientes estáticos al estudiar geometría. Hay un arraigo a estudiar la geometría solo con papel y lápiz, por ejemplo. Aunque incluso antes de los ambientes de geometría dinámica, de la existencia de estos ambientes de geometría dinámica, igual contábamos con otro tipo de materiales que también nos permitían trabajar o hacer geometría. Por ejemplo, trabajar con, no sé, con materiales para construir como lana, como plastilina, qué sé yo, una caja de arena para hacer figuras, etcétera, etcétera. Pero siempre, generalmente, en la educación tradicional, hay un arraigo, hay una hegemonía de los ambientes estáticos, especialmente el papel y lápiz, para trabajar o estudiar la geometría. Y en segundo lugar, estos aspectos de la geometría que están trivializados debido a la imposición del discurso escolar relativo a la geometría. Por ejemplo, cuando estudiamos el teorema de Pitágoras, generalmente, y después si se lo preguntamos a un estudiante, lo más probable es que por el teorema de Pitágoras nos respondan que c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Bueno, esa no es una relación, cuando lo digo así, no estoy expresando una relación geométrica, necesariamente. Pero hemos trivializado un poco los significados geométricos y hay unos colegas que están estudiando algunos fenómenos de algebrización, por ejemplo, o aritmetización de la enseñanza de la geometría en la escuela. Entonces, cuando vamos a por ejemplo, cuando uno le pregunta a un estudiante
¿cuánto mide o qué es un ángulo recto? Generalmente la respuesta es un ángulo que mide 90 grados. Que esa es una característica del ángulo, porque si lo cambiamos de sistema, por ejemplo, podrían ser 100 grados centesimales. Pero su respuesta no alude a la característica de haber sido construido, por ejemplo, entre perpendiculares y así. Y eso no es por culpa del estudiante que manifieste ese tipo de respuestas o ese tipo de conocimientos, sino es porque en la escuela lo enseñamos de esa manera. Y en la escuela los profesores lo enseñamos de esa manera porque existe un discurso que impera, ¿cierto? Y que dice que los significados, en particular de la geometría, son únicos. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son estos aspectos, o algunos de estos aspectos a reivindicar? Por ejemplo, ya lo habíamos dicho, la identificación de invariantes como propiedades geométricas. ¿Ok? En el caso anterior, cuando arrastrábamos, el triángulo siempre se dinamizaba, pero siempre mantenía que sus dos segmentos eran congruentes. Entonces a eso nos referimos con la identificación de invariantes como propiedades geométricas. Por otra parte, otro aspecto es el proceso geométrico de construcción como generador de invariantes. Es decir, la construcción geométrica toma un realce muy importante en términos de si quiero darle cierta propiedad a un diagrama, a un objeto geométrico, puedo construirlo para otorgarle esa propiedad. ¿Ok? Ya vamos a ver, bueno, ustedes incluso van a hacer algunos ejemplos de estos aspectos. Y por último, un aspecto sobre proponer conjeturas y ponerlas a prueba. ¿Ya? O sea, no es el típico ejercicio de calcule tal lado y la respuesta va a terminar en un número, sino que, bueno, cómo se comporta este diagrama, qué propiedad creo que tiene, los vamos examinando y ponemos a prueba esas conjeturas. Estos aspectos son los que constituyen el carácter dinámico de la geometría. Entonces, la identificación de invariantes como propiedades geométricas, el proceso geométrico de construcción como generador de invariantes y proponer conjeturas y ponerlas a prueba. Por ejemplo, en el caso de las propiedades geométricas como invariantes, en la práctica de abstracción, el carácter dinámico se refleja en la intuición sofisticada a través de la posibilidad de identificar propiedades geométricas como invariantes que se manifiestan mediante la aplicación de transformaciones. Entonces, lo hemos hablado en distintas oportunidades en esta charla. Entonces, por ejemplo, esto es una construcción muy parecida a la del ejemplo anterior, donde tenemos un triángulo donde dos de sus vértices están sobre una circunferencia. Entonces, por ejemplo, si yo arrastro uno de sus vértices, me doy cuenta que la longitud de dos de sus segmentos no cambia, siempre permanece. Si arrastro el otro, pasa exactamente lo mismo. Y si dinamizo, por ejemplo, el centro de la circunferencia, que es el tercer vértice del triángulo, por ejemplo, se va a desplazar. Entonces, la medida de esos dos segmentos nunca va a cambiar, por ejemplo. ¿Ok? Siempre va a ser un triángulo isósceles. En cambio, en este otro, si dinamizo este punto, si lo arrastro, entonces hasta el momento pasa lo mismo. Ahora, si arrastro este otro vértice, ya no pasa lo mismo que pasaba en el caso anterior, sino que los segmentos, y en particular, bueno, y en general, todos los lados del triángulo y la circunferencia misma, cambian de tamaño. ¿Ok? Y si muevo el vértice, pasa lo mismo. ¿Ok? Entonces los ambientes de geometría dinámica nos permiten, dado esta manera de trabajar de manera dinámica, justamente lo que está dado por el arrastre, nos permiten identificar propiedades como invariantes. En este caso, en el primer caso que analizamos, por ejemplo, vemos que acá siempre vamos a tener un triángulo isósceles, pero cuyas medidas de estos segmentos nunca va a cambiar. Entonces, por ejemplo, podemos decir que este diagrama de estas medidas son isométricas, o que las transformaciones que admite son isométricas. En cambio, también va a admitir transformaciones como la homotesia, por ejemplo. Y aunque admite ese tipo de transformación, ¿cierto? Bueno, traslación y homotesia, por ejemplo, y rotación, la propiedad de que sea un triángulo isósceles siempre va a permanecer. Entonces los ambientes de geometría dinámica incluso nos permiten hacer esas distinciones tan finas, ¿ok? Entre diagramas que parecen iguales, pero que puedan tener ciertas diferencias.
Ahora, y tienes ese tipo de diferencias justamente dado por el proceso geométrico por el cual fueron construidos. ¿Ok? Aunque puedan verse en apariencia igual, ambos fueron construidos de distinta manera. Entonces, por ejemplo, el proceso geométrico de construcción lo vemos como un mecanismo en el cual los objetos concretos adquieren propiedades teóricas. ¿Ok? Por lo cual se entiende al proceso de construcción como el mecanismo a través del cual se asignan propiedades geométricas a los diagramas. Por ejemplo, ¿qué tipo de polígonos tenemos ahí en pantalla? Cuadrados. Eso se ve a simple vista. Sin embargo, una de las propiedades dinámicas que tienen estos objetos geométricos es que si yo arrastro uno de sus vértices, por ejemplo, voy a poder explorar su verdadera naturaleza o cómo fue, o poder incluso conjeturar cómo fue construido. Entonces, si muevo este vértice, por ejemplo, me doy cuenta que sus dos segmentos verticales, que vemos verticales ahí, ¿cierto? Van a cambiar de longitud. Y los otros no, por lo tanto podríamos decir que en realidad ese polígono está construido como un rectángulo. Y claro, y uno de sus casos particulares es el cuadrado. Este otro, en cambio, si yo tomo este vértice y lo arrastro, puedo ver que se comporta de otra manera, ¿cierto? Bueno, ¿qué tipo de polígono sería este? Un paralelogramo, podría ser incluso un rombo, por ejemplo. O sea, sí, un rombo, un romboide, por ejemplo. Y que, claro, tiene como uno de sus casos particulares el cuadrado. Pero fue, si se dan cuenta, ambos estaban de esa manera. Y uno decía, bueno, ambos son cuadrados. Solo si hacíamos un análisis aludiendo a sus propiedades perceptuales, por ejemplo, lo que vemos, y sus propiedades teóricas, por ejemplo, los datos que aparecen acá, que todos tienen ángulos rectos. Sin embargo, cuando aplicamos propiedades dinámicas, por ejemplo, como arrastrar, es decir, transformación, y vemos los invariantes, vemos que en realidad las propiedades esenciales de este cuadrilátero es que corresponde a un rectángulo y este a un rombo o romboide, por ejemplo. Okay. Y finalmente, por ejemplo, ahí todos me dijeron, estos son cuadrados. Bueno, a esto y aplicamos propiedades dinámicas y nos dimos cuenta que en realidad, de manera general, era un rectángulo y un romboide, y de manera particular era un cuadrado. Entonces a eso nos referimos con proponer conjeturas y ponerlas a prueba. Por ejemplo, aquí el contraste podría ser cómo podríamos proponer conjeturas y luego ponerlas a pruebas en un ambiente estático como el lápiz y papel, por ejemplo, sin acudir al álgebra, por ejemplo, sino trabajar netamente con geometría. Entonces aquí puse una cita de Laborde, que dice que los ambientes de geometría dinámica permiten confrontar lo que se predice con lo que se observa. Entonces, el mismo juego que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Qué polígono observan ustedes que hay ahí? Cuadrado. Hay un cuadrado. Incluso podemos aludir a estas propiedades teóricas, propiedades geométricas, como que hay 4 ángulos interiores que son rectos. Acá las diagonales también se intersectan en un ángulo recto, por ejemplo, y podríamos empezar a inferir propiedades o deducir propiedades, y podríamos deducir que esto es un cuadrado. Entonces, esa sería nuestra conjetura. Sin embargo, cuando aplicamos la prueba del arrastre, por ejemplo a D, vemos que, si bien cambia de tamaño, rota, por ejemplo, o incluso puede cambiar de posición, sigue siendo un cuadrado. Ahora, el sentido de la prueba del arrastre es que yo pueda arrastrar todo lo que sea posible arrastrar. Entonces tendría que arrastrar todos los puntos. ¿Qué pasa si arrastro C, por ejemplo? Veo que ya no se preservan 2 de los ángulos rectos que tenía la figura originalmente. Entonces ahí, por ejemplo, nuestra conjetura de que correspondía a un cuadrado queda refutada por las propiedades dinámicas que está manifestando este cuadrilátero. ¿Ok? Y así podría arrastrar todos los puntos y darme cuenta que este cuadrilátero fue construido de tal manera que tuviese siempre un ángulo recto, por ejemplo. Y esa es la propiedad invariante o sea, esa es la propiedad que reconocemos como invariante que siempre va a preservar.
Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? No, señor. ¿No? ¿Todavía no? Ok. Bueno, igual al final va a haber tiempo para preguntas. Entonces, aquí ya con esto concluye un poco la parte teórica de la exposición y ahora vamos a pasar a la parte práctica en donde los que van a trabajar son ustedes. ¿Ya? Estas son las partes de las charlas que más me gustan, porque son ustedes los que trabajan. Entonces acá, esta parte de la charla habla de GeoGebra como un laboratorio geométrico. Entonces, debido a que los ambientes de geometría dinámica dan soporte al trabajo geométrico, ¿okay? Todo este modelo que vimos de lo concreto a lo teórico, abstrayendo, representando, haciendo bosquejos, construyendo. Entonces, debido a que los ambientes de geometría dinámica dan soporte material al trabajo geométrico, considerando también, ¿cierto?, el carácter dinámico de la geometría, estos permiten una nueva interacción con los objetos geométricos y la geometría misma. O sea, no es la misma interacción que tenemos con el lápiz y papel, por ejemplo. Es otro tipo de interacción. A través de la exploración, prueba, examinación, identificación, construcción, configuración y reconfiguración, nos permite reconocer esta nueva manera de interactuar con la geometría y sus objetos, como la posibilidad de experimentar con la geometría. Entonces, en ese sentido de experimentar, es examinar y poner a prueba cosas. Es como si fuéramos químicos y estudiásemos con nuestros elementos en el laboratorio y hiciésemos combinaciones, no sé, de sustancias para ver qué pasa, por ejemplo, y luego examinar ese resultado y poner a prueba, por ejemplo, ciertas sustancias. Entonces, ese tipo de interacción, con esa metáfora, por ejemplo, como el laboratorio, es lo que nos permiten los ambientes de geometría dinámica. Es decir, yo puedo construir cosas, puedo combinar, puedo examinar el comportamiento de un diagrama, puedo examinar el comportamiento de cierto objeto que depende de otro, por ejemplo, puedo poner a prueba elementos, por ejemplo, conjeturar y luego poner a prueba esas conjeturas a través de la examinación. Entonces, en ese sentido, hablamos de los ambientes de geometría dinámica como entornos que funcionan como un laboratorio geométrico. Ahora, en particular, GeoGebra lo caracterizamos como un laboratorio geométrico abierto, dadas las características de la comunidad que lo construye. ¿Okay? Yo no sé si ustedes saben, pero bueno, yo creo que sí, es de conocimiento bastante público, que GeoGebra es un software libre y es construido por una comunidad mundial. Por lo tanto, de esa manera es que, dadas las características de esa comunidad, es que no solo es un laboratorio geométrico, bajo esta metáfora, ¿cierto?, del laboratorio, sino que además es un laboratorio geométrico abierto. O sea, es como si este laboratorio lo construyeran personas alrededor de todo el mundo y que yo pudiese entrar cuando quisiera a ese laboratorio y utilizar las herramientas cuando quisiera. ¿Ok? Entonces, en esta parte voy a necesitar que trabajen. Bueno, yo sé que en las 6 islas hay computadores, ¿cierto? Tienen un computador por isla. Entonces, voy a necesitar que, primero una pregunta previa. ¿Tienen cuenta en GeoGebra? ¿No? Bueno, entonces los que tienen cuenta en GeoGebra van a iniciar sesión en los computadores de su respectiva isla. Sí, Carlos, no sé si estás hablando, me estás preguntando algo o no, porque no te escucho bien. No, estoy regañando. Bueno, para los que no tienen cuenta en GeoGebra, y también quizá para los que están conectados en otras partes de Latinoamérica, vamos a ir al navegador y vamos a ir a geogebra.org. ¿Ok? Sí, en el portal. ¿Sí? ¿Se tiene? No por correo. Los horarios la tienen. Ya listo, Sergio. ¿Ya iniciaron sesión todos? No te escucho, Carlos. Carlos. Dime. No te escucho, algo me dijiste. No, que ya todo, ya hay una cuenta en cada isla. Ok.
Toca mirar si las personas que están, bueno, creo que todos los que están conectados también tienen cuenta. Ajá. Para los que estén conectados rápido, yo ya tengo mi sesión iniciada acá, entonces si ustedes no tienen una cuenta en GeoGebra, van a ingresar a geogebra.org y acá les va a decir abrir sesión. ¿Ok? Entonces si abren sesión, les va a salir ¿cómo se llaman las casillas de nombre, usuario y contraseña? Pero como no tienen, abajo hay una opción que dice crear cuenta. ¿Ok? Bueno, yo no sé si podemos ver lo que están escribiendo los colegas. Ah, ok. Bueno, ya. Bueno, Carlos, creo que todos encendieron sus micrófonos, entonces se está acoplando y se está escuchando. Claro. Ok. Bueno, entonces ya todos en las islas tienen su cuenta de GeoGebra, por lo tanto lo que vamos a hacer es utilizar un recurso GeoGebra que se llama Grupo GeoGebra. Entonces este Grupo GeoGebra son una especie de aulas virtuales que me permiten poner tareas y publicaciones. Entonces lo que van a hacer es ingresar a este enlace, geogebra.org/groups. Entonces me van diciendo cuando estén listos, cuando estén ahí. Roberto, ¿me ayuda, por favor? ¿Y entonces cuenta? ¿Yo no tengo cuenta acá? ¿Ninguno tiene cuenta de los? Recuerda que entra con la cuenta de Gmail, ¿no? Si la tienes con la Gmail, pueden... Bueno, a ver, para quienes no tengan cuenta en GeoGebra, es bastante rápido crear una, es como si fueran a crear una cuenta de Twitter, de Facebook, por ejemplo. Entonces ingresan a geogebra.org. ¿No me puede compartirnos el link de nuevo? Bueno, ¿ese enlace? Ese. Vale. Ese, profe. Voy a escribir acá. Miren, aquí está AFWQ7. Con ese código entra. Eso no tiene punto. Bueno, como les decía, para los que están conectados por internet y quizás no tengan su cuenta, ingresan a geogebra.org, aquí donde dice abrir sesión, le dan clic, va a aparecer esta página de acceso, y en caso de que no tengan su cuenta, entonces van a poner acá la opción crear una cuenta, ¿ok? Y va a aparecer un formulario donde les va a pedir su correo electrónico, su nombre de usuario, una contraseña, que verifiquen ahí que no son un robot, y le va a poner crear una cuenta. Luego de eso les va a enviar un correo de verificación a la cuenta de
correo electrónico que ingresaron acá, entonces simplemente van a esa cuenta de correo, le dan clic al enlace que les envían y ya va a estar su cuenta de GeoGebra. Entonces, bastante sencillo, repito, donde decía abrir sesión, les va a aparecer este formulario, ponen ahí crear una cuenta, o también pueden utilizar estas opciones, ¿ok? De estas redes sociales y así. Si no, le dan crear una cuenta, les va a pedir un correo electrónico, su nombre de usuario, una contraseña, no es la contraseña del correo, sino que la contraseña para esta cuenta, luego confirman esa contraseña y ya le dan clic ahí que no es un robot y crear cuenta. Luego van a su correo electrónico, revisan el mensaje que les enviaron, va a aparecer un enlace y ese es el que abren para confirmar la creación de la cuenta. Entonces yo, como tengo mi cuenta, voy a abrirla. El problema es que siempre olvido mi contraseña. Entonces, a ver si me acuerdo. No. Listo, ya están todos conectados. El grupo de llamadas sale interactiva con gente. Bueno, y cuando ya tengan su cuenta, les voy a pedir que por favor ingresen a geogebra.org/groups. ¿Ok? Ya están todos. Ok. Y luego cuando ya estén ahí, van a ingresar este código en esta ventanita que dice ingresa el código del grupo para unirse al grupo GeoGebra. Entonces el código es todo en mayúscula AFWQ7. Ese código lo van a ingresar acá. Aquí. Entonces AF no sé qué era, bla bla bla. Y ya le dan clic ahí en unirse. ¿Ok? Los que están ahí en la sala, ¿todos ya están en el grupo? Bueno, está Álvaro Camargo, el profesor Álvaro Camargo. Está también Andrés Mauricio Pareja, está el profesor Carlos León, está Carlos Acuña, Danilo Mojica, María Elena Castillo y Mauricio Barrios. Ok, aquí Juan Luis de Venezuela me pregunta cuál es el código. Ahí está. Es AFWQ7. Se repito, AF, todo en mayúscula, AFWQ7. Ese es el código para ingresar al grupo. Ok. Entonces, les recuerdo a los colegas que están conectados, que no están ahí en la sala interactiva, si están conectados por Zoom, pueden enviar un mensaje, pueden escribir un mensaje, chatear, hay un chat. Entonces, por ejemplo, recién acaba de escribir Juan Luis de Venezuela preguntando por el código del grupo. Entonces, si tienen alguna duda, pueden escribir por ahí también. Y para los que están presentes, también pueden usar el chat. Ok. Entonces, a ver, voy a actualizar para ver si ya lo lograron. Ya está Walter, por ejemplo. Ok. Vale, ¿quién está en la isla 1? De los que está aquí en el grupo GeoGebra. La isla 5 es con ustedes. La isla número 3, amigo. Yo antes de la 2. La isla número 3 somos nosotros. Vamos a recoger unos libritos por isla, ¿listo? Nosotros somos la isla 6. La isla 4.
La 4 que no es la 4. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La isla 4 no tiene que ir a la cámara. Y la otra tampoco. Los delegados. Yo les voy a explicar una cosa. La idea, la funcionalidad de la sala multimedia, solamente pues recibimos una charla, no. La idea es que lo que nosotros vamos a hacer lo puede ver Sergio en su computador en tiempo real. Él va solicitando todas las construcciones que vamos haciendo. Él puede ver no solamente los que están acá, los que están en la casa, de los que están en otro país. Esa es la funcionalidad que le vamos a dar a la sala. ¿Listo? ¿Estamos todos listos, Sergio? Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, como decía el profesor Carlos, entonces vamos a utilizar una característica de esta herramienta de GeoGebra, que son los grupos GeoGebra, como les digo, que son como una especie de aulas virtuales. Entonces, acá yo puedo hacer, todos ven acá, no sé si está muy pequeño mi pantalla, si agrando. Se descontroló un poco esto. ¿Ahí ven mejor? Ya, entonces esta es la sala interactiva de la Universidad de la Gran Colombia. Por ejemplo, hay una pequeña descripción. Tiene 4 pestañas, por ejemplo, donde están las publicaciones. Puedo ver los miembros, los materiales que se publiquen. Y acá la diferencia es que a ustedes no les dice evaluación. ¿Qué les dice en la 4ª pestaña? Dice tareas. Y dice tareas porque, como es un aula virtual, ¿cierto? Para hacer una interacción entre profesores y estudiantes, entonces tiene 2 tipos de roles en el aula. Entonces tiene el rol de propietario, que hace las veces del profesor, y tiene el rol de miembro, que hace las veces de estudiante. Ahora, cualquier propietario puede cambiar el rol de algún miembro. ¿Ok? Entonces por eso ahí a ustedes les aparece, en donde a mí me aparece evaluación, a ustedes les aparece tarea o tareas. ¿Ok? Entonces, muy rápido, hay 2 tipos de publicaciones que podemos hacer acá. Por ejemplo, acá aparece el logo de GeoGebra con un signo de interrogación, y esos son tareas. Tareas que ustedes van a ir realizando en este ambiente y que se guarda de manera automática el desarrollo que ustedes vayan haciendo de su tarea. Y como yo tengo permiso de profesor en este grupo GeoGebra, voy a poder ver de inmediato qué es lo que ustedes están haciendo, o cuál fue su respuesta, por ejemplo. El otro tipo de publicación es como un foro, una publicación, que tiene esta viñeta como si fuese, bueno, justamente como esta viñeta con 3 puntos, y ahí se puede hacer una publicación, texto, un PDF, etc. Aquí yo les puse, por ejemplo, las referencias que utilicé en la presentación. Por ejemplo, ahí Walter publicó un comentario diciéndonos que está en la universidad y desde la isla 5. Y este también es otra publicación donde les puse algunas referencias que utilicé en la presentación. Entonces, lo que vamos a hacer, como les decía, como esta conferencia es teórico-práctica, entonces vimos una parte de teoría, en particular el modelo de trabajo geométrico, el carácter dinámico de la geometría, y entender un poquito esta metáfora de GeoGebra como un laboratorio geométrico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir desarrollando actividades que pongan en juego este acervo teórico que ya revisamos en la primera parte de la conferencia. Por lo tanto, tenemos aquí en esta publicación 3 tareas. Le van a dar clic, por favor, a donde dice, en el nombre, donde dice examinando la congruencia de triángulos. Ok, ¿todos pudieron abrirlo? Sí, señor. Ok. Entonces acá
esto es la primera actividad que van a desarrollar, que dice examinando la congruencia de triángulos. Entonces vamos a hacer cierto análisis con este acervo teórico que ya vimos en la primera parte. No espero que se lo hayan aprendido de memoria, lo vamos a ir discutiendo en conjunto, y lo vamos a poner en un ejemplo concreto, en particular con congruencia de triángulos. Entonces la tarea 1, por ejemplo, pide que analicen la relación de congruencia de estos dos triángulos, considerando distintas propiedades de los objetos geométricos. ¿Ok? En resumen, las propiedades que se identifican de los objetos geométricos en términos generales son propiedades gráfico-espaciales, esto que les decía que podemos captar con los sentidos, por ejemplo, color, forma, posición, grosor de trazos, etc. Las teóricas, que ya corresponden a propiedades geométricas, como por ejemplo las que identificamos acá, como este ángulo, que es un ángulo recto, por ejemplo, o que hay 3 vértices, que hay 3 segmentos, etc. Y finalmente, lo que nos permite estos ambientes de geometría dinámica interactuar con estas propiedades geométricas que tienen que ver con este par transformación invariante. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero con que podamos analizar la relación de congruencia entre estos triángulos con diferentes propiedades. Entonces, la primera pregunta es, ¿puedes determinar si los triángulos ABC y A'B'C' son congruentes o no, usando únicamente propiedades gráfico-espaciales? Es decir, solo con lo que ven ustedes. Pueden decir si esos dos triángulos, sin hacer nada, sin tocar nada, solo con la vista. Digámoslo así, solo con la vista. ¿Pueden determinar si esos dos triángulos son congruentes? Sí, no, ¿por qué? Carlos, no sé si me puedes ayudar para poder escuchar algún grupo, porque los escucho a todos. Que todos están discutiendo en cada isla. Ok, discutan un poco entonces, y me cuentan. Entonces la idea, solo utilizando la vista, por ejemplo, ¿podemos determinar a ciencia cierta y con todo rigor si esos dos triángulos son congruentes? La isla que haya responder, aquí el micrófono y responda, ¿vale? Está en el texto. ¿Quieres que te respondan escribiendo o que...? Sí, justamente esas discusiones que se están dando, les voy a pedir que por favor lo vayan ingresando acá. Acá está esta caja de texto, pueden escribir y todo lo que ustedes vayan escribiendo se va a ir guardando de manera automática. ¿Ok? Así que algo breve, no se preocupen por las formalidades. Uy, ahí está.
Bueno, acá estoy viendo la respuesta de uno de los colegas que está siguiendo la transmisión desde Venezuela, por ejemplo. Él contesta así, de manera muy precisa, si acaso puede determinar que ambos triángulos son congruentes solo usando propiedades gráfico-espaciales, y él dice, aparentemente lo son. No podemos asegurar, por ejemplo, solo viendo que estos triángulos tengan todos sus segmentos congruentes y todos sus ángulos congruentes. ¿Ok? Entonces, ese tipo de respuestas para este ejercicio están bien, colegas. No se preocupen tanto de ser muy extensos. Bueno, ¿ya lograron escribir algo? ¿Chicos? ¿Ya? ¿Todos escribieron algo? Sí, la escribo, no sé si le ha llegado. A ver. Voy a ver acá las respuestas. La isla 5. Ah, ya. Bueno, acá una acotación. Dos. Bueno, acá ya empezaron a mover, aunque la actividad decía que no movieran nada. Pero está puesto así para que lo hagan. El grupo de Andrés Pareja dice que no, a simple vista no se puede identificar la congruencia de sus lados. Otra vez me salió Andrés Mauricio. Por ejemplo, el profesor Carlos León dice no se puede porque no se tienen algunas propiedades a simple vista. ¿Okay? ¿O fue la profesora Giovanna que escribió ahí? No, fueron mis estudiantes, pero está bien. Bueno, acá Carlos Lisandro dice siempre y cuando se dé clic en el botón mostrar valores. Bueno, eso es la segunda parte de la tarea. Entonces, ya que aludieron a esa parte, vamos a ir a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿puede determinar si los triángulos son congruentes o no usando únicamente las propiedades gráfico-espaciales? Y ahora le vamos a sumar las propiedades teóricas. Y ahí les doy una sugerencia de que muestren los valores de los segmentos de los triángulos utilizando el botón mostrar valores. Entonces le pueden dar clic ahí mostrar valores y van a aparecer los valores de esos segmentos. Nosotros somos muy pilos.
La pregunta 2, la idea es sumarle a estas propiedades gráfico-espaciales las teóricas y, haciéndole caso a la sugerencia ahí, vamos a mostrar los valores. Entonces, por ejemplo, con esas propiedades que están ahí, o con lo que vemos ahí, con la medida de los segmentos, con este símbolo del ángulo recto, ¿podríamos decir si esos triángulos son congruentes o no? ¿Sí? ¿Por qué? Que hable uno, por favor, para que no se acople. Profe, por el criterio de congruencia, lado, ángulo, lado. Por el criterio de congruencia, lado, ángulo, lado. Entonces lo que estamos viendo es que, por ejemplo, el lado AB es homólogo al lado A'B', miden lo mismo, por ejemplo. Lo mismo pasa con el segmento CB y su homólogo C'B', y el ángulo comprendido entre ellos, en ambos casos, es recto. Por lo tanto, existe un criterio de congruencia que, como lo dice ahí el estudiante, es el criterio lado, ángulo, lado, y eso nos asegura que ambos triángulos son congruentes. Bueno, entonces, si esa es su conclusión, o si hay otra conclusión distinta, le voy a pedir que por favor la ingresen ahí en esa caja de respuesta. Bueno, pasamos ya a la pregunta número 3. ¿Sí? Ok, entonces, hasta el momento, su applet, que están viendo en sus computadores, debería estar así. Yo sé que ya algunos los movieron, no hay problema. Pueden ahí apretar reiniciar. Y la tercera pregunta alude a añadirle a estas propiedades gráfico-espaciales y teóricas que ya utilizamos, propiedades dinámicas. Y nuevamente, estas propiedades dinámicas tienen que ver con el par transformación invariante. Es decir, vamos a aplicar transformaciones geométricas a esos diagramas y vamos a ver cuáles son los invariantes que permanecen. ¿Ok? Y eso los vamos a reconocer como propiedades geométricas. Entonces, ¿puedes determinar si son congruentes o no utilizando todo ese acervo de propiedades? Entonces, la sugerencia es, aplica la prueba del arrastre al triángulo ABC. Bueno, ¿qué significa aplicar la prueba del arrastre? Primero, el arrastre está definido, por ejemplo, por algunos autores, que dicen que es una transformación continua en tiempo real. Entonces, arrastrar, por ejemplo, un punto, el vértice A, lo que voy a hacer es me pongo sobre ese punto, le doy clic y lo mantengo y muevo el mouse. ¿Ok? Y, por ejemplo, estoy arrastrando ese vértice A, pero le están pasando cosas tanto al triángulo ABC como al triángulo A'B'C'. ¿Ok? Ahora, la prueba del arrastre es una tipología cognitiva que se refiere a poder poner a prueba esas conjeturas que tenemos mediante arrastrar, cada objeto que se pueda arrastrar. En este caso, los 3 vértices, por ejemplo. Entonces arrastré A y tiene ese comportamiento los triángulos. Si arrastro C, por ejemplo, también tiene otro tipo de comportamiento, por ejemplo, pero siguen siendo congruentes. Y si arrastro C, por ejemplo, se comporta de una manera parecida a la de A, y al parecer se sigue preservando la longitud de sus lados y que el ángulo comprendido entre ellos sea recto. ¿Ok? Entonces, aplicando ya esos 3
propiedades de los objetos geométricos, hemos visto qué le pasa a los triángulos y podríamos responder esta pregunta si son o no congruentes los triángulos. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Son o no congruentes? ¿Jóvenes? Ya te escuchamos. Ajá. Bueno, entonces ingresen sus respuestas ahí en la caja. ¿Ya todos respondieron las 3 preguntas? Los triángulos ABC y A', B'C', y justificar el comportamiento de cada triángulo y su relación. Si presionan ahí pista, por ejemplo, van a aparecer 2 botones y uno de ellos dice mostrar construcción. Entonces ahí aparecen, punteadas y en gris, líneas y curvas que lo que están mostrando o lo que están ilustrando es la manera en que fueron construidos esos triángulos. Entonces, por ejemplo, el triángulo ABC fue construido de tal manera que, por ejemplo, el segmento AB siempre fuese perpendicular al segmento CB. Entonces, por ejemplo, ahí esos 2 segmentos están construidos sobre 2 rectas que son perpendiculares. Entonces, siempre se va a mantener esa propiedad de que entre el segmento AB y el segmento CB va a haber un ángulo, el ángulo comprendido entre esos 2 segmentos siempre va a ser recto. ¿Ok? Sin embargo, el triángulo, este segundo triángulo, el A', B'C', Sergio, ¿sí? súbele un poco el volumen que se bajó el volumen tuyo. No sé por qué. Ah, quizás estoy hablando más despacio. ¿Sí No, me no. escuchan mejor o no? ¿Ya? A ver, ¿qué tal me escuchan? Otra vez. ¿Ahora? ¿Qué tal? Sí, sí, te escucho bien. Ya. Ok. Entonces, resumiendo, este triángulo se construyó de tal manera que el segmento CB y el segmento AB siempre fuesen perpendiculares. ¿Ok? Porque están construidos sobre 2 rectas que así lo son, es decir, perpendiculares. Sin embargo, el triángulo A', B'C' se construyó primero tomando la medida del segmento AB. Entonces se construyó, es como si tomásemos el compás, por ejemplo, tomamos este segmento y lo ponemos en otra parte del plano euclidiano. Por eso nos queda esta circunferencia, que siempre va a ser de radio AB. ¿Ok? Entonces, si yo cambio el radio, la posición de este vértice, por ejemplo, va a cambiar la longitud del segmento AB y, en consecuencia, la longitud del segmento A'B'. Lo mismo pasa para el segmento CB y su homólogo C'B'. ¿Ok? Siempre va a tener esa medida. Sin embargo, este ángulo que está acá, ¿cierto? El A'B'C', no se construyó de tal manera que fuesen perpendiculares. Por lo tanto, estos triángulos no serían perpendiculares porque no podemos asegurar que ese sea perpendicular. ¿Ok? Y la importancia del análisis que estamos haciendo es, como les decía en una de las partes de la primera parte de la conferencia, es el proceso de construcción con los ambientes de geometría dinámica toma un realce muy importante, porque lo estamos viendo como un generador de invariantes, un generador de propiedades. Es decir, si yo quisiera que este ángulo fuese recto, tendría que construirlo de tal manera que fuese recto. ¿Ok? Esa es la idea. Y bueno, en la tercera y última parte de las actividades, entonces la idea es, van a construir un triángulo congruente, de tal manera que se cumpla lo siguiente. Por ejemplo, en la tarea anterior, el triángulo A'B'C' no era congruente con el triángulo ABC, que es el que está acá. Porque el ángulo A'B'C' no era congruente con el ángulo ABC.
Entonces, en este applet, la idea es que ustedes construyan un triángulo A', B', C', que sea congruente con el triángulo ABC y en donde cumplan lo siguiente. Que AB, este segmento, sea congruente con A', B', que era lo mismo que pasaba en el caso anterior. Que el segmento CA sea congruente con C'A', que también pasaba en el caso anterior. Y que además el ángulo ABC sea congruente con A', con el ángulo A', B', C'. Entonces, si se dan cuenta, la propuesta de esta tarea es utilizar el criterio de congruencia lado, ángulo, lado como directriz del proceso de construcción de un triángulo congruente. Entonces, ya no es la tarea de, tienes dos triángulos, comprueba si son congruentes. Ahora, dada la importancia y la relevancia que tiene el proceso geométrico de construcción es, tienes un triángulo y si quieres otro que sea congruente, pues constrúyelo. Y una manera de construirlo es utilizando, por ejemplo, el criterio de congruencia lado, ángulo, lado como directriz de ese proceso de construcción. Bueno, pero esta tarea se las voy a dejar pendiente. ¿Ok? Y ya mientras las vayan haciendo, van a ir quedando guardadas ahí en el aula, en el grupo GeoGebra. ¿Ok? Entonces, bueno, les agradezco el tiempo a ustedes, al profesor Carlos por la invitación, a todos los colegas que estuvieron conectados de distintas partes de Latinoamérica, y por mi parte eso sería todo. Si tienen alguna consulta, con gusto voy a tratar de atenderla. Muchas gracias. Bueno, ¿qué preguntas hay alrededor de las construcciones o de la primera parte? De pronto de lo que ustedes vieron, o en general en la experiencia ustedes, la experiencia que tiene usted al llevar esta herramienta a las prácticas hacia el curso escolar. No sé si han tenido la oportunidad de trabajar en los distintos colegios con sus estudiantes GeoGebra, o algunas de las herramientas que les presentó. Recuerda que vimos cuando los libros, tener solamente una cuenta de GeoGebra. Entonces, no sé si quisiera hacer una pregunta, porque recuerden que si soy un experto, no solamente en el uso de GeoGebra, es algo que yo quiero que se lleven en la cabeza, es que saber GeoGebra no solamente entender las herramientas que están en el software. ¿Sí? La GeoGebra es todo, como se pueden dar cuenta, una cantidad de constructos teóricos que están alrededor de la explicación de lo que ustedes, bueno, sus estudiantes, pueden hacer con el software. Entonces, de pronto ustedes a veces dicen, no, en las clases, pero estoy acá, profe, no, pues arrastre el punto, pero miren todo lo que hay alrededor de la arrastre. Estoy seguro que muchos de ustedes no saben que hay una definición para lo que es el arrastre cuando hablamos de este geometría dinámica. Entonces, no sé si quieren aprovechar alguna pregunta o alguna, de pronto, inquietud de sus experiencias. Freddy. ¿Escuchas a Freddy? Allá. A ver que hable, por favor. No, sin problema. ¿Escuchas? Sí, pero necesito que hable para poder saber si lo puedo escuchar o no. Bueno. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Mi pregunta parte acerca de una duda que se me generó en el 8º simposio de matemáticas que se realizó este año. Y pues conocí un maestro en el simposio, uno de los ponentes, y la plataforma que él tenía de GeoGebra tenía unas adecuaciones, unas modificaciones propias de él, unas nuevas herramientas que él había hecho que pues le facilitaban el trabajo en cuanto a la exposición que él tenía. Entonces mi duda es, ¿cómo se hace para crear uno mismo sus propias herramientas que pues le faciliten mucho más alguna construcción? Sí, ¿cómo se hace para crear qué? Que ahí te perdí. Esas herramientas propias y anexarlas a la plataforma de GeoGebra. Ok, bueno, creo que se refieren a las herramientas que uno puede ir haciendo en GeoGebra. Que por ejemplo, déjame ver, que no lo tengo abierto acá. Uno en GeoGebra, cuando está en el software de escritorio, por ejemplo, uno puede ir haciendo
un procedimiento, por ejemplo, y eso sintetizarlo en lo que se conoce, por ejemplo, en Suite ofimática, lo que se conoce como macros. ¿Ok? Se pueden ir creando herramientas. ¿Ok? Bueno, no sé si ven mi pantalla o qué están viendo en mi pantalla. La presentación. O sea, Ok, déjame compartir el escritorio entonces. Ok, ahí ya si ven la ventana de GeoGebra. sí, pero es de un Mac. Sí, lamentablemente me prestaron un Mac, no traje mi computador GNU Linux, pero bueno. Bueno, Déjame cambiarle el lenguaje también. ¿lo pueden ver la pantalla de ¿Alcanzan a ver lo que estoy haciendo? Tengo GeoGebra abierto, entonces puedo hacer varias cosas, puedo hacer cualquier cosa en GeoGebra, por ejemplo, construir un triángulo. Y, por ejemplo, si quisiera una herramienta que solo construyera triángulos, bueno, lo voy a hacer con cuadrados para que se note más. Por ejemplo, quiero una herramienta que siempre me construya cuadrados, o cuadriláteros, perdón, en general. Entonces lo que hago es que realizo la construcción, por ejemplo, y acá en las opciones, aquí en la parte de arriba de la pantalla, no sé si ven mi puntero, aquí arribita, dice herramientas. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzan a ver o no? Ya, gracias, que no les escucho a veces. Entonces acá dice, en herramientas, dice, hay 3 opciones, y la segunda dice crear una nueva herramienta. Entonces, esa nueva herramienta corresponde a una muy similar a la que sería cualquiera de estas, de las que está aquí. ¿Ok? Entonces, incluso queda aquí en la barra de herramientas. Entonces, le voy a dar crear una herramienta. Me va a aparecer esta ventana emergente. ¿Sí se ve bien esta ventana? ¿Sí? Ok, entonces me va a preguntar por 3 cosas. Objetos de salida, objetos de entrada y nombre e icono. Entonces, los objetos de salida, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, lo que quiero hacer es un cuadrilátero. Entonces, incluso me da las opciones y voy seleccionando. Si le doy siguiente, me va a mandar a los objetos de entrada y automáticamente me va a poner qué necesito para crear este objeto de salida. Entonces me pone 4 puntos, por ejemplo. Y al final me dice que le ponga nombre a la herramienta, nombre del comando, una ayuda y un icono. El nombre lo voy a poner, por ejemplo, cuadrilátero. Y se dan cuenta, abajo se copió lo que escribí arriba. Ahora, este comando corresponde a lo que yo puedo ingresar aquí en la barra de entrada. ¿Ok? Entonces lo puedo utilizar como una herramienta acá, en la barra de herramientas, o lo puedo utilizar como un comando, ingresándolo en la barra de entrada. ¿Ok? Y me pregunta si quiere que lo muestre en la barra de entrada. Entonces le voy a dar concluido, y fíjense, me dice que se crea una nueva herramienta, y aquí aparece la herramienta cuadrilátero. Entonces, para poder crear un cuadrilátero, siempre me va a pedir 4 puntos, por ejemplo. Ahora, es un ejemplo bastante burdo, pero era solo para ilustrar la idea de que lo que permiten esa herramienta es ir sintetizando procedimientos en GeoGebra. Por ejemplo, la herramienta altura no existe. La altura de un triángulo, por ejemplo, no existe aquí la herramienta. Entonces ustedes podrían construir esa herramienta o hacer el procedimiento, construir la altura y ya luego van a herramientas, crear nueva herramienta y ya la pueden poner aquí, tanto en su barra de herramientas como acá abajo en ¿cómo se llama? En la barra de entrada. ¿Ok? Ahí está. No sé si respondo su pregunta. Sí, ¿me escuchas un momento? ¿Sí? Sí, bueno, no, complementar a Freddy, porque esa experiencia nosotros la tuvimos con los niños de Matema Kids, que un día estaban haciendo un triángulo Sierpinski. Entonces, Ujú. la misma construcción varias veces. Entonces, Claro. ellos mismos explorando con videos en YouTube, se dieron cuenta que el triángulo pueden hacer más fácil repitiendo Ujú. ese procedimiento, haciéndolo repetitivo. Y eso fue lo que ellos hicieron con la creación de la herramienta. O sea, no tenían que construir, no tenían que hacer el mismo procedimiento varias veces, sino la herramienta les facilitaba mucho repetir
esta construcción para que pudieran hacer mucho más rápido el triángulo de Sierpinski. La elaboración de la herramienta también le aportó a ellos elementos para entender, en este caso, el concepto matemático o sea, el patrón que se está repitiendo. Es decir, no es solamente lo instrumental, sino lo matemático que está alrededor de la construcción de la herramienta. Ajá. Sí, completamente de acuerdo. Porque justamente, bueno, esto está como entre la programación y lo que hago con matemáticas, ¿cierto? Entonces, tú necesitas saber cuáles son los ingredientes para que te dé el resultado final. Entonces, como tú dices, ahí voy viendo cuáles son los elementos matemáticos o geométricos constitutivos de cierta figura, de cierto objeto. Entonces, y necesito tener claridad de eso para poder crear la herramienta. Entonces, sí, sí, completamente de acuerdo. Y otra cosa que se puede hacer con la herramienta son guardarlas como archivos. Entonces, por ejemplo, los archivos GeoGebra tienen extensión GGB y las herramientas creo que tienen extensión GGT, así como de GeoGebra Tool. Entonces lo pueden guardar, por ejemplo, guardar como, y le ponen a... Bueno, aquí sí que es raro porque como yo no uso Mac, entonces no tengo idea cómo se hace. Le voy a poner... Bueno, ahí como dicen los mexicanos, se las voy a deber cuando... Ah, no, se guarda desde acá. Puro leyendo. Sí. Ahí está. Claro, en el menú de herramientas, donde dice gestión de herramientas, la última opción, la tercera, aquí me aparece todas las herramientas que yo he creado y me aparece el menú borrar, abrir, guardar como y así. Entonces si le doy guardar como, pues ya me aparece la opción, lo guardo, le pongo guardar y supongo que ya lo guardo. Entonces si me voy al escritorio, por ejemplo, aquí está. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, es un archivo GeoGebra, pero la extensión es GGT. Entonces es un archivo de herramienta GeoGebra. Y esa la pueden abrir en cualquier archivo GeoGebra y les van a ir apareciendo los iconos acá de su herramienta. E incluso también la pueden subir a su perfil. A su perfil GeoGebra y queda como un archivo de herramienta GeoGebra. No sé si hay otra pregunta. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, Sergio, darte las gracias y a todas las personas que participaron. Vemos que personas colegas en Venezuela, en Chile, en México. Les mandamos acá un fuerte abrazo. Y bueno, la invitación a que nos sigas acompañando. La idea es que Sergio los va a acompañar de forma presencial. Sergio es uno de los que va a estar realmente algo que va a hacer en la ciudad de Medellín, pero alcanza a estar una semanita antes acá. Entonces vamos a ver qué actividades nos va a llegar de forma presencial, pero seguir aprovechando esta herramienta que tenemos para comunicarnos, para compartir esas experiencias. No sé si quieres decir algo más, Sergio. Para finalizar, solo agradecer nuevamente al profesor Carlos por la invitación y el tiempo de los chicos que están ahí, los colegas que están ahí de manera presencial. Muchas gracias por haber escuchado. Si tienen preguntas, la sala va a seguir ahí disponible. Y muchas gracias a las personas que se conectaron ahí a lo largo de toda Latinoamérica. Ahí me acaba de escribir Juan José, que yo decía sí lo conozco. Así que gracias a Juan José por conectarse. También vi a la doctora Buendías, bueno, a Juan Luis de Venezuela, a Melvin, que está acá, a Jessica Paredes, que no sé de dónde es. Así que muchas gracias a todos y esperar poder seguir trabajando con ustedes. Yo le proponía al profesor Carlos que pudiésemos trabajar, bueno, como les decía él, le adelantaba, voy a estar con ustedes una semana en junio, creo que es, no sé si junio o julio,
ya no recuerdo, creo que junio. Entonces le decía al profesor que podríamos gestionar sesiones de trabajo, una sesión al mes, hasta la sesión presencial de junio, cuando esté allá en Bogotá. Entonces ahí cualquier cosa se lo comunicamos y ahí lo estamos coordinando. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias y que estén bien. Bueno, gracias. Bye.